Aló, buenos días. Vamos a comenzar en unos 2 minutitos ya. Son 8:30. 2 minutos comenzamos. Buen día, licenciado. Gracias.
Bueno, vamos a comenzar. Ya estamos con tiempo prudente que hemos dado. 8:35. Bueno, buenos días, buen año para todos. Vamos, antes que nada, les deseo mucha salud en este año y para eso también tenemos que cuidarnos, ¿no? Ya ustedes entienden a qué me refiero, a esta enfermedad que se está llevando tanta gente, digamos, alumnos, profesores, ¿no? Lamentablemente, digamos, en el transcurso de la semana también hemos tenido noticias de deceso de colegas, bueno, y amigos y familiares. Hay que cuidarse, pero ante todo, digamos, tener, digamos, la esperanza de que esto va a superarse. Y vamos a reiniciar nuestras actividades porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Verdad? Bien, espero que hayan pasado unas buenas fiestas ahí de fin de año junto con sus familiares y como inicio de nuestras actividades vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos estado viendo muy rápido, muy apiñado, como dice así, o apretado, para concluir hoy mismo también el avance, digamos, de todo lo que es el tema de mercado, ¿no? Porque no nos queda más que un temita que comentar. Bueno, el estudio de mercado, habíamos indicado que es una metodología que nos va a permitir llevar adelante la investigación del mercado del producto, como también podemos utilizar esta metodología para hacer la investigación del mercado de la materia prima, en otras palabras. Habíamos indicado que íbamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, para esta parte le hemos dividido en tres partes. Una primera parte que la llamamos como repaso teórico, ¿no? Otra que era el contenido que tiene que tener un estudio de mercado, la explicación, el detalle de cómo se lo presenta ese informe. Y la última parte que nos queda para verla en esta clase, cabalmente algunos tips, ¿no? Algunas recomendaciones o algo de la experiencia que hemos tenido para cómo encaminarse, digamos, o cómo desarrollar el estudio de mercado. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. En la primera parte, digamos, lo que es el repaso teórico, la finalidad del repaso teórico que hemos hecho ha sido con la finalidad de conocer muy bien al producto y conocer muy bien el mercado donde va a funcionar el proyecto, que son, digamos, las condiciones para hacer un buen estudio de mercado. Porque el estudio de mercado, el propósito del estudio de mercado es objetivo general, como lo hemos llamado, es definir si hay perspectivas de mercado para un proyecto o un producto que uno está investigando, ¿no? Esas perspectivas. Entonces,
ese trabajo que tenemos que hacer nos exige que tenemos que tomar en cuenta muchas alternativas de estimaciones, porque si te queremos ver las perspectivas, quiere decir que tenemos que hacer estimaciones de lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Y estimaciones no son ni más ni menos que probabilidades que ocurran. No es la bolita de cristal de decir esto es lo que va a ocurrir en términos de mercado, no, porque el tema de mercado es una cuestión dinámica. Entonces, todas las estimaciones que nosotros hacemos, pongámonos en la cabeza, son probabilidades que ocurran, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo que uno hace para hacer las proyecciones de mercado, o sea, proyectar oferta, demanda, y esa proyección tiene mucho que ver con las estrategias comerciales o con las variables que uno toma como variables de proyección, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que hacer un esfuerzo de hacer varias proyecciones, no una sola, no una sola. ¿Ok? Eso hay que reflejarlo en el estudio. No hacer una sola proyección y decir esto es lo que hemos proyectado, no, hacer varias, porque no tenemos la certeza que vaya a ocurrir o no, es probable que ocurra, que no ocurra también lo que estamos proyectando. Y para tener, digamos, unas proyecciones que tengan, digamos, un mayor grado de certeza, de ocurrencia, es lógico pensar que tenemos que tomar supuestos sólidos de proyección. Y esos supuestos sólidos de proyección no es decir, ¿para qué lado está venteando el viento? No es así. Uno tiene que, los supuestos sólidos pues ya nos los da ya la teoría, todo lo que se ha estudiado respecto al comportamiento del consumidor, al comportamiento de la firma. Y es por ello entonces el objetivo del repaso teórico es porque para asumir, para hacer un buen estudio de mercado, tenemos que asumir supuestos. Y los supuestos sólidos, pues, es si nosotros tenemos solidez en los conocimientos, en la base teórica. ¿Ok? Entonces, el repaso teórico tiene la finalidad, en este caso, de conocer muy bien el producto, conocer muy bien el mercado donde va a funcionar el proyecto. Y con ello vamos a poder tomar supuestos sólidos de proyección. Eso es la primera parte. La segunda parte ya fue una presentación a ustedes de cuál es el contenido básico que tiene que tener un estudio de mercado, o sea, cuál es la estructura del estudio de mercado, cómo se tiene que presentar también el informe del estudio de mercado, ¿no? Los componentes, los capítulos de un estudio de mercado. Y ahí le presentamos a ustedes de que, si bien siempre he repetido que las cuatro partes importantes de un estudio de mercado es oferta, demanda, precio, comercialización, ¿sí? Dividido en dos partes, ¿se acuerdan? Oferta y demanda, cuantificamos y proyectamos. Comercialización y precio en estrategia comercial. ¿Sí? Son dos partes, ¿no? Si bien he dicho que ese es el cuerpo del estudio de mercado, pero como cualquier investigación que uno hace, primero tiene que planificarse. ¿Cómo voy a hacer las proyecciones, las estimaciones de oferta, demanda? ¿Cómo voy a hacer o definir mis estrategias comerciales? Bueno, planifiquémonos, ¿no? Y ahí es donde yo les presenté, bueno, los tres primeros capítulos que le llamamos de planificación. Fijar los objetivos. Uno, fundamental. Objetivo principal, no nos perdamos, siempre va a ser ver las perspectivas del mercado para un producto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciendo o analizando la oferta, demanda, precios y comercialización. Luego, ¿qué método vamos a utilizar para hacer las proyecciones? Tenemos que analizar información y proyectar. Analítico, prospectivo, ¿verdad? Es el método. Y para analizar información, pues necesitamos informaciones. ¿Qué tipo de informaciones hay? La que está disponible, la que ya se ha realizado, esa es la información secundaria. Y la información primaria es la que nosotros la generamos con el estudio, la investigación directa. Se va a manejar, se va a trabajar con esta información. Y el tercer punto que dijimos de lo que es la planificación es identificar el producto y el mercado. Todo lo que hemos hecho del repaso teórico, para resumirlo
no más de media página, máximo una página, qué tipo de producto tenemos, cuáles son las características del mercado en el cual va a funcionar. Con ello hemos identificado muy bien al producto y al mercado y vamos a llevar adecuadamente el estudio de mercado, tanto en el encaminamiento como en los supuestos que vamos a asumir para hacer las proyecciones. Lo primero. La segunda parte, el cuerpo de un estudio de mercado. ¿Cuál es el cuerpo del estudio de mercado? El desarrollo de los 4 capítulos. Oferta, demanda, cuantificación y proyección, que estoy hablando, y estrategia comercial, definición de los precios y la parte de comercialización, otras estrategias comerciales. Finalizamos esta parte del cuerpo del proyecto, como del estudio, como le habíamos indicado, con un balance oferta y demanda. Pero el balance oferta y demanda, digamos, en términos de cuantificación y proyección. Y por último tenemos la parte de conclusiones. La parte de conclusiones, que tenemos que tener 3 cosas que no deben faltar ahí. 1, dar respuesta al objetivo principal. ¿Hay o no hay mercado para el proyecto? 2, ¿cuál es la demanda dirigida al proyecto? Ya cuantificamos y proyectamos la demanda y dijimos, este es el mercado que hay para el proyecto. No, digamos, este es que es el mercado para este producto. Pero de ese mercado para todo ese producto, ¿qué puede abarcar el proyecto? Y esa es la demanda dirigida al proyecto. Y la tercera parte, en las conclusiones y recomendaciones, es un resumen de los aspectos más relevantes que se han hecho en el estudio de mercado, como un resumen, para que esté como una ayuda a memoria. Esto es lo que se ha concluido, lo importante que los especialistas de mercado han indicado. ¿Por qué? Porque habíamos indicado de que el estudio de mercado es uno de los capítulos que nos permite tomar definiciones posteriores, o sea, en los otros capítulos, nos permite desarrollar los otros capítulos. Queremos conocer el porte de mercado para definir el tamaño de mercado. Queremos conocer ciertas características del mercado para ver, digamos, la localización. Todo esto nos permite, digamos, hacer programas de producción, flujo de caja. Bueno, el estudio de mercado, el capítulo de estudio de mercado es muy importante. Por eso el resumen, en el resumen habría que, vuelvo a repetir, la tercera parte, hacer una ayuda a memoria para nuestros otros colegas que van a desarrollar los otros capítulos del estudio del conjunto del proyecto. ¿Ok? Bueno, ese es el resumen de todo lo que hemos visto y hemos estado indicando hasta el momento en cuanto a lo que es el desarrollo del estudio de mercado. Ahora vamos a ver la última parte. Como le habíamos indicado, algunos consejos o algunos tips, llamémoslo así, tips, la palabra tip dice, esto es lo que más o menos ustedes tienen que hacer para llevar adelante un estudio de mercado. Pero esos tips van a ver de ustedes que están muy relacionados a todo lo que hemos estado hablando. Características del producto, tipos de mercado, la estructura, digamos, que tiene que tener o contenido un estudio de mercado. Esos tips, en otras palabras, ya sabemos cómo tenemos que presentar el estudio de mercado, cuál es el contenido, y sabemos qué es lo que tenemos que hacer proyecciones. Y para ello necesitamos información. Entonces, esas TIC nos van a decir qué tipo de informaciones precisamos, cómo debemos movernos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a iniciar la última parte del estudio de mercado. No me aparece. Un momentito, ¿ya? Algo está ocurriéndole a mí. Vamos. Voy a compartir nuevamente con ustedes este trabajito de PowerPoint del estudio de mercado. ¿Están viéndolo, no? ¿Están viéndolo todo? Lo que estoy proyectando. Sí, Lisa, se ve. Bien, entonces vámonos donde tenemos que continuar.
contenido de un estudio de mercado y algunos tips. Lo primero es recopilar información, investigar, ¿no? Ustedes saben que para realizar cualquier trabajo de investigación, no solamente un estudio de mercado, lo primero que uno tiene que hacer es, como dice, largarse a la piscina, meterse a la piscina, ¿no? Y meterse a la piscina, bueno, para meterme a la piscina, yo no me voy a meter a la piscina si no sé nadar. Y me puedo meter a cualquier piscina o a cualquier río o laguna si es que sé nadar. Si no sé nadar, pues ¿para qué me voy a meter? Si no sabemos cómo hacer un estudio de mercado, ¿para qué vamos a meternos a hacer un estudio de mercado? En otras palabras, ustedes ya saben cómo hacer un estudio de mercado, saben la base, el contenido, todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, si yo sé qué es lo, como cualquier trabajo de investigación, yo sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? En este caso, el estudio de mercado, lo primero que digo es informarme sobre el tema que voy a investigar. Informarme, por decirle, por ejemplo, voy a hacer un estudio de mercado del mercado nacional o interno del azúcar. Y comienzo a investigar quiénes consumen, qué tipo de productos, ¿no? ¿Verdad? Cuáles son las empresas productoras, qué importa, cuánto se importa de azúcar, etcétera, etcétera. Todo eso lo voy a necesitar. Tengo que estudiarlo. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver por un momento. Entonces, recopilar información, lo primero. Recopilamos información. Aquí lo hemos puesto un poquito más ordenadito, antecedentes preliminares, conocer las características del producto, qué normas legales están relacionadas, ¿no? Con la actividad, digamos, que vamos o el estudio que vamos a realizar. Hay o no hay racionamiento o control de precios, hay proyectos elaborados o estudios elaborados anteriormente, se dispone de información, hay series históricas, hay información secundaria, sí o no. Si no hay información secundaria, tenemos que levantarla. O aunque haya información secundaria, tenemos que trabajar con información primaria, que siempre hemos indicado eso. ¿Se acuerdan ustedes que le he dicho? La información secundaria, si hacemos proyecciones históricas, estamos proyectando al futuro las mismas condiciones del pasado. Siempre repito eso, ¿no es verdad? Y en cuestiones de mercado, vamos, es muy activo, es muy cambiante, ¿no? El consumidor y la empresa pues toman definiciones, digamos, de un momento a otro, de acuerdo a que ciertos factores o variables cambian. Si los gustos y preferencias, si a mí me da, digamos, problema el azúcar, y estoy viendo que el azúcar, digamos, es el consumo excesivo, digamos, es problemático para la salud, bueno, gustos y preferencias, llamémoslo así, va a cambiar en el futuro, ¿verdad? La gente está dando cuenta de repente que no es prudente, digamos, consumir mucho azúcar. Y yo digo, no, en el futuro yo voy a tomar en cuenta en mis proyecciones que ha cambiado rotundamente, está cambiando rotundamente el uso, consumo del azúcar. Entonces lo histórico es histórico. Me está proyectando al futuro lo mismo de condiciones del pasado, pero en este momento que yo he hecho el levantamiento de una investigación de campo, las personas me dicen que están dejando de consumir azúcar. Entonces, para mis proyecciones, yo no voy a ser muy optimista en decir va a haber un aumento, digamos, per cápita del azúcar elevado, ¿no? Todas esas cosas hay que ver, ¿no? Por eso es importante la investigación del momento, investigación de campo. En este momento me dice, bueno, los precios son muy elevados y los precios son bajos de ciertos productos, o podríamos consumir más, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, eso lo hemos comentado anteriormente. Las series históricas, las proyecciones de series históricas me permiten proyectar al futuro las mismas condiciones del pasado. Tengo que complementarla con información primaria para ver cómo se comportan esas variables que hacen al comportamiento del consumidor y de la empresa. ¿Qué usos tiene el bien? Precios y costos, tipo de bien. Fíjense, ¿no? Aquí estamos haciendo
qué tipo de bien es normal, inferior, sustituto, complementario, todo lo que hemos visto, o sea, tratar de identificarlo el producto, tipo de mercado. Toda esta es la información preliminar, uno comienza, digamos, a ir analizando la información que dispone y viendo las características de uso y especificaciones del bien y del mercado en el cual va a funcionar el proyecto. Continuamos, cuáles son las fuentes de abastecimiento, hay producción nacional, qué capacidad utilizada se tiene, ¿no? O sea, para hacer cuantificaciones, digamos, de la oferta y la demanda, la formulita esa, ¿se recuerdan? La oferta es igual a la producción local más las importaciones, ¿no? La demanda es igual a la producción local más las importaciones menos las exportaciones, pues eso nos va a permitir, digamos, a cuantificar en su debido momento qué sistema de comercialización y precios hay, políticas económicas, o sea, toda una investigación preliminar de todo lo que nos puede servir para hacer un estudio de mercado y relacionado con el producto que estamos investigando. Bien, eso es relacionado a la información. Las técnicas, entonces, esto es como un resumen de lo anterior. Hacemos la investigación con sondeos iniciales o encuestas informales para establecer una metodología de trabajo y tener una idea general del mercado, así como obtener la identificación de las fuentes de información que se basará en la investigación. O sea, comenzar a averiguar, investigar, ¿verdad? Cómo es el trabajo, qué yo tengo que hacer para hacer, digamos, un estudio de mercado del azúcar a nivel nacional, una idea general del mercado, quiénes consumen, son la familia, quién es el que compra, la ama de casa. Yo voy a hacer una investigación a los grupos familiares, a las amas de casa direccionadas básicamente, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué información dispongo? En el INE habrá información, en los ingenios azucareros, en no sé qué, ¿no? Todo ese tipo de información. Me salió el aviso de 10 minutos que me faltan, ya saben, ustedes reingresan inmediatamente, ¿ya? Bueno, planteamiento, establecer los objetivos del estudio y programar los pasos a seguir. Esto es la primera lámina del contenido de un estudio de mercado que le habíamos presentado. Lo que yo llamo la planificación del estudio. Previo a desarrollar la oferta, demanda, y hacer los balances, ¿no? ¿Verdad? El cuerpo del proyecto. Definir los objetivos, metodología y la identificación del bien. Es importante. Establecer los objetivos del estudio y programar los pasos a seguir. Recolección de información. En la planificación hemos visto que necesitamos información. Primero, recurrir a fuentes secundarias. Hay estadística, hay estudios, como volvemos a repetir. Luego, recurrir a fuentes primarias. Levantar la información directamente. Investigación de mercado. Y las técnicas de recolección de datos, ¿no? Más allá de los datos históricos son una cosa, digamos, la información secundaria, pero la información primaria, ¿cómo la vamos a levantar? Bueno, ya sabemos que la levantamos a través de algunas encuestas, algún formulario, ¿no? ¿Verdad? Y podemos levantarla de toda la población o de una muestra, o sea, hacer un censo o hacer un muestreo, ¿no? Por ejemplo, en el estudio del azúcar, del mercado del azúcar, se puede decir, lo vamos a utilizar como información en lo que corresponde, digamos, a la información primaria, que vamos a hacer una investigación directa para efecto del estudio o el análisis de la oferta. Vamos a hacer un censo, o sea, levantar la información entre todos los productores de azúcar, en otras palabras, que son 5 o 6 ingenios azucareros. Y para hacer el estudio de la demanda o el consumo del azúcar en Bolivia, vamos a hacer un muestreo aleatorio, un muestreo estadístico, probabilístico. ¿Por qué? Porque son millones de habitantes o miles de familias, si quisiéramos agruparlas por familia. ¿Ok? Entonces, en las técnicas de recolección de datos, tenemos que tomar en cuenta que pueden hacérselo a través del censo o a través de un muestreo estadístico, probabilístico, más que todo.
Hay que planificar cómo levantar la información tanto de toda la población o como de una muestra. Si fuera de una muestra, hay que tomar en cuenta muchos otros aspectos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el resultado de una muestra no deja de ser, digamos, el resultado de una muestra. Y que si queremos representarlo para toda la población, tenemos que seguir, ¿no?, unos lineamientos para hacer un trabajo adecuado. Trabajar con ciertos parámetros de confianza, ¿no?, o errores, como quisiéramos llamarlo, porque el resultado que obtenemos de un muestreo, vuelvo a repetir, es un resultado probabilístico que puede representar o no puede representar a toda la población. Por ejemplo, si yo saco mis datos de una muestra de los consumidores de azúcar, que son millones, para extrapolarlo a toda la población, yo tengo que manejarlo con ciertos grados de confianza, que es diferente, digamos, a que si yo haya hecho el levantamiento de la información de toda la población boliviana, de cómo consume, una investigación a toda la población, que eso es muy difícil, pero no imposible. El resultado de levantar la información de un censo, eso son verdad, una verdad cierta, 100%, es un parámetro, ¿sí? Pongámonos siempre en la cabeza eso. Los resultados de un censo son certeza absoluta, es un parámetro. Los resultados de un muestreo son estimadores. O sea, quiere decir que estiman al verdadero valor de la población con cierto grado de errores o confianza. Entonces, cuando uno define el método, si es un muestreo estadístico que uno tiene que realizar, hay que definir el método de muestreo adecuado, determinar el tamaño óptimo de la muestra, ya ustedes saben. El desarrollo del cuestionario es lo mismo para el censo, para el muestreo, ¿no? Levantar la información también, cómo levantarla, de acuerdo a cómo lo hemos planificado. Análisis de los datos y elaboración de los informes del censo y o del muestreo. ¿Ok? Y las técnicas, bueno, hay muchas técnicas para levantar. Algunas de ellas las tenemos aquí, las encuestas, entrevistas personales, llamadas telefónicas, referiendo personal, etc. O sea que cuando estamos, vuelvo para atrás, cuando estamos en este punto de aquí, metodología para realizar el estudio, habíamos indicado que cuando estamos hablando, detallando la información secundaria, aquí se debe detallar la información de que uno va a manejar de fuente secundaria, INE, cámaras empresariales, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, del azúcar. Y en la información primaria tiene que hacer toda una explicación de esto que hemos estado comentando anteriormente. Voy a levantar la información de toda la población, voy a levantar la información de una muestra, si es de una muestra, cuál es el método que vamos a utilizar, cuál es el cálculo que hemos definido, digamos, el tamaño óptimo de la muestra, ¿no? Todas esas cosas hay que definirlas aquí, explicarla en esta parte. Bueno, sigamos entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y yo quisiera que de parte de ustedes, porque yo siempre digo, ustedes son profesionales, se están formando, digamos, como ingenieros comerciales, y todo esto tienen que manejarlo muy bien, o lo manejan ya. ¿Verdad? Ya conocen ustedes cuáles son las técnicas de recolección de datos de mercado y cómo manejarlo. No sé, me gustaría, digamos, que ustedes complementen con algo que se me está pasando o que yo no, o que yo desconozca. Entonces, ¿alguna pregunta o algún comentario? Yamilet, está mal su conexión. Si quiere hablar algo, bueno, creo que van a disculpar, pero hay mucha interrupción. Bueno, he apagado porque parece que hay, digamos, mucha bullita de por medio. Les pedía, por favor, si ustedes tienen algunos comentarios, algunas preguntas. Vuelvo a repetir, ustedes, digamos,
van a trabajar mucho en estudios de mercado, en definiciones de estrategias comerciales, y todas estas herramientas tienen que utilizarlas. Bueno, si no hay nada, seguimos. Tengo 51 personas y están calladas toditas. 52 en este momento. ¿Está claro, por favor, para darle continuidad? Sí, licenciado, está claro. Ya, pero me gustaría, por favor, que puedan participar ustedes con preguntas, comentarios, que realmente, digamos, yo sé que ustedes conocen muy bien. Bien, esas son las técnicas para recolectar datos y dónde tenemos que colocarlas, indudablemente. Ahora, un tema importante que hay que mostrar, aparte del método de muestreo, en esa parte de información primaria, en la explicación, es la definición del tamaño de la muestra, ¿no? Ya ustedes conocen, ¿no? Tenemos que trabajar con un tamaño de muestra probabilístico, ¿no? Porque el método de muestreo es probabilístico el que tenemos que hacer. No decir, vamos a levantar un muestreo a 10, 20, 30 o 40 personas, no, pero ¿con qué fundamento probabilístico? Entonces, el tamaño de muestra me da, digamos, una certeza que estamos trabajando de una manera probabilística, ¿no? Porque estamos utilizando parámetros que me están midiendo la probabilidad de éxito o de fracaso. Bueno, hay dos formas de definir el tamaño óptimo de muestra. Nosotros vamos a utilizar el inciso B. El inciso A, digamos, se utiliza cuando hay una empresa que tiene datos y podemos calcular la varianza de por medio. Pero si no tenemos, digamos, datos de varianza, ¿sí? Nosotros podemos utilizar muy bien esta fórmula de acá. Ya conocen, hay una fórmula del tamaño de muestra para poblaciones infinitas y para poblaciones finitas, ¿no? Para Bien, éramos 52, 53 conmigo, solamente hay 32, siguen entrando de poquito, siguen entrando. Un momentito más. 33 todavía. Bueno, continuamos. Estábamos entonces comentándole de que para un trabajo de muestreo probabilístico es importante definir el tamaño óptimo de muestra, ¿no? Y el tamaño óptimo de muestra pues está relacionado con si esa población es finita o infinita, ¿no? Si fuera infinita, tomamos solamente esta fórmula, y si fuera finita la complementamos con este otro cálculo de acá, ¿no? Porque complementamos porque este N1 es el valor que vamos a encontrar acá. Y adicionamos acá el tema del tamaño de población. Ok. Muchas veces cuando la población, digamos, es numerosa, la podemos tomar como una población infinita, por ejemplo, aunque sea finita, por ejemplo, por decirle, en Bolivia hay 12 millones de habitantes, es una población finita, pero muy bien podemos utilizar esta fórmula porque el N es muy elevado y esto nos minimiza, ¿ok? ¿Se entiende, no? Podemos
El error, no va a haber mucho error ahí. La diferencia que el tamaño de muestra va a ser imperceptible. Ni una persona de repente, digamos, en su caso, ¿no? Se entiende, ¿no? Cuando es numeroso esto, numerario, podemos utilizarla solamente esta forma. Y esto ya ustedes es de conocimiento de ustedes, ¿no? ¿Verdad? O sea, el N es igual a la probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso. Esto es distribución binomial por z al cuadrado, quiere decir que estamos refiriéndonos a la normal, estandarizada, y de acuerdo a los grados de confianza aquí vamos a tener un numerito que nos va a indicar, por ejemplo, se trabaja mucho con 95 de confianza, 99 o 90 de confianza. Ya sabemos que, por ejemplo, con 95 de confianza es 1.96, ¿no? ¿Verdad? El parámetro de posición de una función normal estandarizada. Con 90 de confianza, creo que con 2.57, creo que no me acuerdo bien ya, pero sí, del 95% de confianza es 1.96. Y E al cuadrado no es el complemento, no es el error, no es la probabilidad de complemento, es error de muestra. Y aquí estamos trabajando con 95 de confianza. Aquí podemos trabajar con 10 de error de muestra, con 5% de error de muestra, con 2.5 de error de muestra. Este E quiere decir, digamos, que son los errores que se pueden cometer en el proceso del muestreo. ¿Ya? Por ejemplo, decir, no vamos a hacer un buen seguimiento a los encuestadores. Pucha, yo estimo que de repente este error es elevado, ¿no? Porque los encuestadores pueden ponerse debajo de un árbol y llenar las encuestas, por decir un caso. O puedo decir, vamos a hacer un seguimiento muy de cerca a los encuestadores y a los digitadores de los resultados, ¿no? Porque todos estos datos que vienen en la encuesta, en los formularios, tienen que digitarse, tienen que manejarse, trabajar, y hay que fiscalizar para evitar, digamos, los errores de tipeo o errores de dedo, como quisiéramos llamar. Entonces, eso representa el E. No es el complemento. Por favor, silenciar el micrófono. Bueno, ¿alguna consultita respecto a esto? Otra de las cosas que hay que aclarar, y ustedes ya deben saberla, P y Q, y representa la probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. La sumatoria de P y Q tiene que ser igual a 1, ¿no es verdad? En el caso de que no se haga una prueba piloto para determinar el P y el Q, lo que se recomienda es utilizar 0,50 y 0,50, porque multiplicar 0,50 por 0,50 nos va a dar un producto mayor que cualquier otra combinación. Pero si uno hace una prueba piloto para conocer el éxito y el fracaso, puede tener otros valores que no sean 0,50 o 0,50. Por ejemplo, yo hago una prueba piloto para conocer preliminarmente qué porcentaje de la población consume azúcar. ¿Ya? Y mi pregunta de esa prueba piloto es, ¿usted consume azúcar o no consume azúcar? ¿Sí o no? De repente el 95% de la población me dice, sí consumo azúcar, probabilidad de éxito 0,95, y probabilidad de fracaso 5% de la población me dice, no consumo azúcar. Entonces, el P va a ser 0,95 y el Q va a ser 0,05. El producto de P por Q va a ser mucho menor que multiplicar 0,50 por 0,50. Eso. Y otra de las aclaraciones es que la prueba piloto para esto, hay dos pruebas piloto. Uno para checar el formulario, para que sea, por aquí lo hemos visto, creo, hay que ver, digamos, que el cuestionario sea bien desarrollado, bien claro. Esa es una cosa. Voy a hacer una prueba piloto para verificar mi cuestionario.
que lo puedo hacer entre los colegas o cualquier unas cuantas personas para ver si están bien formuladitas las preguntas, si están claras. Todo el cuestionario. Y otra cosa es una prueba piloto para determinar preliminarmente el P y el Q. ¿Verdad? Esa prueba piloto nada más es con una pregunta, nada más. ¿Usted consume o no consume? Y se recomienda entre 30 y 50 preguntas, o sea, encuestados. Yo hago una prueba piloto a 50 encuestados solamente preguntándole, ¿consume o no consume azúcar? ¿Está entendido? Bien, entonces, en este caso de las pruebas piloto, no voy a estar haciendo todo el formulario completo para determinar P y Q. El formulario completo es para ver la claridad. Y ese formulario, está más de decirlo, ese formulario, las preguntas de ese formulario tienen que llevarme a conseguir los resultados que yo necesito para trabajar. ¿Y cuáles son qué resultados yo necesito para hacer cualquier estudio de mercado? Primero yo tengo que conocer una base, es decir, qué cantidad de azúcar están consumiendo en este momento las familias en Santa Cruz o en Bolivia, ¿no es verdad? A ver, quiero que me retroalimenten ustedes. Yo voy a hacer un trabajo de encuesta, un muestreo, para conocer el consumo actual de azúcar y para ver qué variables pueden incidir en ese consumo y tomarlas en cuenta en mi proyección de azúcar. Lo que le estoy diciendo a ustedes es que su formulario tiene que estar encaminado a sacar esa información de la población. Ustedes creo que han de haber visto cómo se desarrolla un formulario. Me gustaría que me lo indiquen. Un formulario tiene su parte introductoria, dice, ¿no? ¿Verdad? De identificación, lógico. Nombre, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es para identificar, pero el cuerpo del formulario tiene que estar direccionado a sacar esa información, a obtener esa información. Entonces, una pregunta direccionada, por ejemplo, usted, la mamá de casa, ¿me podría indicar qué cantidad de azúcar, cuántos kilos de azúcar consume en su familia? Bueno, primero, ¿cuál es el número de miembros de su familia? Necesitamos ese dato, hay que sacarlo. Después, ¿qué cantidad de azúcar consume esa familia en cierto periodo de tiempo? Y la pregunta tiene que estar relacionada no en un día, sino de repente se recuerda usted en una semana cuánto compra, o en un mes. No pretendan preguntarle en un año cuánto es el consumo de su familia, no. Entonces, en una semana, ¿cuánto de azúcar ustedes consumen? La mamá de casa de repente le dice, un kilo dividido entre 5 personas da tanto, y uno ya hace sus cálculos posteriormente. ¿Se entiende, no, verdad? El dato principal es, yo tengo que tener un dato. Arranco. Y después, entonces yo digo, extrapolo con todos mis datos que he sacado el consumo promedio de las familias en Bolivia obtenido a través de mi muestreo es no sé cuánto. 50 gramos o medio kilo por familia. O 50 gramos por persona. Ya lo calculo yo en función de esas dos preguntitas que he hecho primero. Y luego comienzo a preguntar otras cosas que me interesarían, que afectarían al consumo. Gustos y preferencias, de repente, por ejemplo, por ahí, usted, digamos, consumiría un poco más de azúcar si los precios fueran bajos. De repente le dicen, no, más bien estoy cambiando el azúcar por otras cosas, estoy disminuyendo. Ahí sacan el dato de gustos y preferencias, la disminución por cuestiones de repente de recomendaciones de salud, que es muy posible que sea ese el dato, ¿verdad? Si sus ingresos subieran, si hubieran bienes, digamos, sustitutos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso es lo que hemos hecho todo este repaso teórico, para identificar cómo actuaría o cuál sería la reacción del consumidor ante los cambios de diferentes variables. Entonces, esos cambios de esas diferentes variables
me van a permitir tomar supuestos de proyección. Yo voy a decir, esta es la población de Bolivia, y de acuerdo a estos supuestos, más bien el consumo de que era, por ejemplo, de 100 gramos por persona, va a ser este si bajan los precios, va a ser este si aumentan sus ingresos, va a ser este por cuestiones de salud. Y uno toma ya esos supuestos. Las preguntas tienen que estar direccionadas, uno, a tener una base de proyección, conocer en este momento cuál es el consumo promedio, por ejemplo, de este producto que hemos estado diciendo, y otro, ver cómo reaccionaría el consumidor ante los cambios de diferentes variables, como todas esas que hemos visto en nuestro paso teórico. Y las preguntas tienen que estar direccionadas a ello. ¿Okay? ¿Algún comentario sobre esto que hemos estado hablando? ¿Alguna pregunta? Bueno, hay mucho silencio. ¿Está claro, por favor? Alguien que me diga sí, no. Sí, dicen buen día. Buen día. Todo claro. Gracias. Bueno, continuamos. Luego tenemos, esto es, digamos, proyecciones. Las proyecciones habíamos indicado que cuantificamos en este momento y tenemos que hacer varias proyecciones, o sea, alternativas de proyección. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque las proyecciones son probabilísticas, pueden ocurrir o no pueden ocurrir, entonces uno tiene que hacer el esfuerzo de hacer proyecciones, ver cuál es el comportamiento del consumidor ante cambios de diferentes variables, gusto, preferencias, precios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay, digamos, de acuerdo al tipo de información, uno puede hacer esas proyecciones. Cuando uno está manejando datos históricos, digamos, si disponemos de datos históricos, estadísticas, etcétera, se utiliza el método de proyección estadístico. Puede ser el de mínimos cuadrados ordinario, que es más comúnmente utilizado, o de repente, digamos, en un modelo econométrico un poquito más sofisticado. ¿Ok? Si fuera ese caso. Si fuera el caso, digamos, que levantamos la información nosotros y hemos obtenido, por ejemplo, aquí este consumo promedio que me dio, digamos, a través de la encuesta, y yo hago diferentes supuestos, qué pasa si el precio, qué pasa si los ingresos, qué pasa si los gustos y preferencias cambian, ¿no? Esto sería la respuesta del consumidor. Voy a hacer diferentes proyecciones. Pero si estoy manejando datos históricos o datos secundarios, lo que comúnmente se realiza es utilizar estas herramientas estadísticas de proyección que ya ustedes la conocen. Pero vuelvo a repetir, estas estadísticas de proyección, digamos, lo único que me están proyectando son las mismas condiciones del pasado hacia el futuro. Por eso es importante el trabajo de campo. Bueno, vámonos con las estadísticas de proyección. Tenemos el método de proyección de mínimos cuadrados. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos manejarlo? Si tenemos la suerte de contar con informaciones confiables, por ejemplo, podemos hacer este trabajo. Que comúnmente lo que hacen, digamos, habitualmente hacen en los trabajos de proyección, porque es lo más fácil. Lo que yo siempre digo es lo más fácil, lo hacemos con aire acondicionado y lo hacemos en 2 minutos. El trabajo de campo es el trabajo, el esfuerzo, digamos, que uno suda, en otras palabras, para tener datos más precisos. Pero vámonos con este este método de proyección. En la X nosotros podemos tener, por ejemplo, años, ¿no? Estos son los datos históricos, por ejemplo, consumo de azúcar. Estos son los registros del consumo de azúcar, estos puntitos rojos. El año tal, este fue el consumo, o sea, en este eje están los millones de quintales de consumo en Bolivia, por decirle, y en este otro eje están los años. Entonces aquí me dice, este fue el consumo en cada uno de los años, los puntitos rojos. Dato histórico. Y a través del método de proyección mínimo cuadrado, ¿en qué consiste? Ya ustedes conocen, es encontrar una función matemática que se acople, o sea, se adapte lo más posible a estos datos, a estos puntitos rojos. Estos puntitos rojos se los conoce como los datos observados. Datos observados. Y estos puntitos que están aquí sobre la línea recta, estos puntitos aquí son los datos estimados. Lo que uno hace es
encontrar una función matemática que mejor se acople a estos datos observados. Esa función matemática me va determinando cuál es la trayectoria o tendencia, en este caso del consumo de azúcar. Consumo de azúcar. Eso es lo que me hace. Encuentro esta línea, en este caso estamos encontrando una función lineal. A través de calcular el parámetro A y el parámetro B. Conocido el parámetro A y el parámetro B que me va a definir esta función lineal, de aquí para adelante ya podemos hacer proyecciones. ¿Qué pasará en el año este otro año, en este otro año? Eso es lo que se hace con un método de mínimos cuadrados. ¿Okay? En esta laminita, por ejemplo, en este caso A, el parámetro A, este de aquí es el parámetro, digamos, el origen de posición, parámetro de posición o ordenada en el origen, se la conoce. O sea, comenzamos de aquí, ¿verdad? Y nos desplazamos de esta manera, con esta pendiente angular. Entonces, parámetro de posición y pendiente angular me definen bien la tendencia de esta línea. ¿Okay? ¿Se recuerdan, no? Estadística 1. Estadística 1. Entonces, lo calcula de esa manera. Pero, aquí está el pero, que tienen que tomar muy en cuenta, y fíjense ustedes en los estudios que van a evaluar. No es solamente encontrar esta función matemática, en este caso una función lineal, y proyectar en base a esa función lineal. Uno tiene que ver si esta función lineal, en este caso, es o no apropiada o no es apropiada para hacer las proyecciones. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos a través de un indicador también que hay que calcular, que nos va a medir la bondad de ajuste. Ese indicador es el coeficiente de determinación, o R al cuadrado, ¿se recuerdan? El R al cuadrado, coeficiente de determinación, toma valores entre 0 y 1. Si es cercano al 1, esta recta, me lo interpreto, esta recta está representando adecuadamente a estos datos. Si es alejado a 1, menos, digamos, más cerca al 0, quiere decir que esta recta está pasando por otro lado, no está representando los puntos adecuados. No es recomendable utilizar esta función lineal, si fuera ese caso, para hacer proyecciones. ¿Está entendido esto? Esto ya ustedes lo conocen. Estadística 1. Calculo mi función matemática, obtengo mi función matemática, en este caso una función lineal, y para aplicarla como proyección, calculo el coeficiente de determinación, R al cuadrado. Este R al cuadrado tiene valores entre 0 y 1. ¿Y qué quiere decir R al cuadrado? Lo que se recomienda es que entre 0,80 y 1, digamos, sea aceptable para hacer una proyección. Menos de 0,80 ya no. O sea, busque otra función matemática. De repente la potencial, la exponencial, la logarítmica, cualquier otra, se acopla mejor a estos puntos observados. Eso es lo que nos dice. Ya ustedes saben cómo calcular A, cómo calcular B, pues aquí están las formulitas. A través, como digo, esto se lo calcula muy rápidamente manejando el Excel. En un minuto que podemos calcular las tendencias, las funciones matemáticas correspondientes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a al uso, digamos, de estos métodos estadísticos? En este caso, mínimos cuadrados ordinarios, que es el más utilizado. Volvemos a repetir. Hay que encontrar una función matemática que se adapte o acople lo mejor posible a estos puntos observados. Y ese acople o bondad de ajuste lo obtenemos con el conocimiento del R al cuadrado. Si yo he determinado una función lineal, como la que tenemos aquí, y mi R al cuadrado fuera 0,70, es recomendable no lo utilice. No lo utilice porque no se está acoplando bien a los datos.
Si el R al cuadrado fuera 0,95, es buena, es buena. O sea, esta función que hemos encontrado está representando adecuadamente a los puntos observados. ¿Está entendido? Sí, licenciado. Ok, bueno. Bueno, eso era todo lo que teníamos que pendiente para esta clase. A seguir vamos a hacer, digamos, las definiciones. Bueno, vuelvo a repetir, ¿alguna pregunta, algún complemento de toda esta, la última parte que hemos visto para luego seguir con las programaciones, definición de fechas? ¿Alguna pregunta sobre todo esto que hemos estado viendo? Bueno, entonces, en la última clase que tuvimos, antes del receso, ya teníamos conocimiento del programa de exposiciones. Permítanme un momentito. Esto lo habíamos mostrado ya a ustedes y le habíamos hecho llegar. Entonces vamos a repasar un poquito. Entonces ya tenemos todo el material para hacer la primera evaluación que está relacionado al mercado, tanto del producto como la materia prima. Lo primero que habíamos indicado es que habíamos fijado ya fechas para el primer cuestionario. Entonces, el primer cuestionario tiene que ser presentado hasta este próximo día jueves 7, hasta mediodía, a las 12. Porque yo tengo que evaluarlo, ya que al día siguiente, el viernes 8, vamos a hacer la evaluación oral. Entonces, recomendaciones. Tienen que enviármelo a este correo. ¿Ya? Y otras recomendaciones. Por favor, en formato Word, para que yo pueda hacer las correcciones correspondientes. Word, ¿ya? Algunos me lo mandan en PDF o algunos me lo mandan, digamos, ¿cómo se llama? En Google. Hoja de trabajo de Google. En formato Word, ¿ya? En la lámina, tiene que tener una lámina de presentación o carátula. Identifíquenme los alumnos que trabajaron. Ya, eso lo hemos comentado del por qué. Solamente a los que trabajaron. No me pongan a todos los del grupo. Solamente los que trabajaron en cada grupo. ¿Ya? Y en las referencias que están en el correo, creo que se llama asunto, ¿no? Asunto, dice, ¿no? Se identifican, ¿no? En asunto, en referencias ahí del correo, identifíquenme el grupo y la carrera. ¿Ya? Esto les pido por favor porque yo tengo varios grupos en 3 carreras. Entonces, por ejemplo, grupo 1, carrera Ingeniería Comercial o ECO 450 C1, porque tengo yo varios 450. Tengo 450 en administración de empresas, tengo 450 en contaduría pública. ¿Okay? Está clarito, ¿no? Por favor, vuelvo a repetir, identifiquen ustedes en el correo que me van a enviar, hay una parte que dice referencia o asuntos, creo que es grupo 1, grupo 2, grupo 3, el que corresponda, y ingeniería comercial mejor, en vez de 450. No me pongan más, ¿ya? Porque siempre me ponen trabajo, número tanto, hay diferentes formas como ustedes lo están, digamos, guardando su documento que están trabajando y me lo envían tal como está. Entonces, cámbienle. Ok. Realicen un solo envío, ¿ya? Porque me van a complicar si envían 2 o 3 ahí, yo no sé cuál de ellos voy a agarrar. Yo agarro el primero que veo. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguna aclaración? ¿Queda clarito? Le dicen, disculpe, solo una persona por grupo tiene que enviarlo, ¿no? Una persona, en otra palabra. Un solo envío, ¿ya? Por favor, vuelvo a repetir y gracias por la pregunta para que la aclaración sea bien clara. Una sola persona que me lo envía. Yo le voy a enviar inmediatamente, digamos, gracias, recibí conforme el trabajo. Una sola persona.
Ahora, la evaluación oral va a ser el día viernes. En punto vamos a iniciar a las 8:30. ¿Ya? A las 8:30 yo voy a comenzar con grupo aleatoriamente. Yo cualquiera de los grupos voy a comenzar a tomar. O sea, quiere decir que todos deben estar a las 8:30 porque la asistencia es obligatoria. Ya hemos hablado sobre el tema de la asistencia. ¿Ok? ¿Está claro? 8:30 en punto. Estamos tomando lista y arrancamos con la evaluación. ¿En qué va a consistir la evaluación oral? Yo voy a seleccionar a 3 alumnos de cada grupo en representación del grupo y les voy a hacer preguntas del trabajo que ustedes me han enviado. Y en función a ello vamos a calificar. Por eso es que es importante que ustedes identifiquen en su trabajo a los alumnos que trabajaron. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Licenciado, en mi grupo, por decir, todos hemos estado trabajando y repasando el cuestionario. Perfecto. Entonces, en la carátula tendríamos que estar a todo. Ah, ya, muy bien, gracias. A todo, ¿ya? Si hubiera uno que no apareció, que no ayuda ni nada, todo eso que usted siempre hay, no lo pongan. Ellos me voy a encargar de calificarlo. No lo pongan. ¿Ustedes cuántos son? 7 o 8 por grupo. 7 creo, ¿no? 7. 7. Por ejemplo, hay un compañero ahí que no quiso, a pesar de que ustedes le insistieron. No lo pongan. Si lo ponen ustedes, depende de ustedes. ¿Ok? Es muy posible que de repente ese compañero, vuelvo a repetir, tenga la mala suerte que sea, digamos, uno de los seleccionados para representar al grupo. Bien. Entonces, ese es el cuestionario. El programa de exposiciones ya lo conocen ustedes, conocen sus temas, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo 1 le toca el mercado del producto y el grupo 2 le toca el mercado, o sea, materia prima. ¿Sí? Todos ya conocen esto. Lo que faltaba es la fecha. Lo que faltaba es la fecha. Me apareció otra vez que faltan 10 minutitos, pero si es necesario volver a reingresan ya de nuevo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ponerle fecha a este trabajo. ¿Ok? Bien. Entonces, para eso vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo y vamos a ver quién arranca con las exposiciones. Las exposiciones van a comenzar el próximo día, lunes 11. Yo tengo aquí ya que hice mi sorteo también para el grupo de contaduría. Tengo aquí 5 bolitas. Está el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, así 7, hasta el grupo 9 y 10. Entonces vamos a ir a sortear qué fecha les corresponde a cada uno de los grupos. Voy a agarrar uno. El primer grupo arranca el grupo 7 y 8. Ahorita lo vamos a anotar. Sigo dándole. El grupo 5 y 6 sigue. Voy a poner de adelante a ver qué ocurre. El grupo 3 y 4. De atrás para adelante. Y entre estos dos, 9 y 10. 9 y 10 faltaba. Y el último es el 1 y 2. 1 y 2. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo. Listo. Ya tengo. Ingeniería comercial.
ingeniería comercial. El primer grupo es el 7 y el 8. Entonces, el 7 y el 8 arrancan el 11 de enero. El grupo 5 y 6 es el día 13, ¿no? Aquí lo tengo la fecha, 13. 5 y 6, el día 13. 13. El grupo 3 y 4 es el día 15. El grupo 9 y 10, cuando sigue el 15, sigue el 18. Lunes 18 debe ser esto. Lunes 18. 9 y 10. Y el grupo 1 y 2 es el día 20. Ay, caramba. Me pone el grupo 2. 20. Okay. Entonces ahí tienen ustedes la programación que yo le voy a hacer llegar hoy mismo también. Hoy mismo le hago llegar esta presentación con la programación. Esa es la programación que tenemos. El día 11 arrancamos con el grupo 7 y 8, ¿no? Y con este programa de fecha. Le han tirado una fotito, igualito le voy a hacer llegar. Sigamos. Bueno, esto ustedes lo conocían, entonces esto vamos a rellenar con la fecha que hemos definido. Y nos da, digamos, para comentar rapidito en qué consiste ser, digamos, el expositor. ¿Ok? Esto ya lo habíamos comentado, de todas maneras, rapidito, podemos volverlo a comentar la próxima clase que vamos a tener más tiempo para que no haya ninguna duda. Lo más inmediato es el cuestionario, pero a seguir el día lunes sigue con el trabajo de exposiciones. Por ejemplo, los grupos que van a arrancar es el 7 y 8, ¿no es verdad? Sí, ¿no? El grupo 7 y el grupo 8 les toca el día 11. A las 8:30 en punto arrancamos con los grupos 7 y 8, en la misma fecha. Cada grupo va a tener 45 minutos, ¿ya? Que van a estar divididos de esta manera. Vamos a arrancar con el grupo 7, que le corresponde el mercado del producto. Grupo 7 y 8, ¿qué proyecto les toca? Sobre la exportación de madera, la barraca. No hay ninguna barraca hoy. Grupo 7 y 8. Sí, le dicen eso, las exportaciones de la barraca de madera. No puede ser. A ver, 7 y 8, ¿qué proyecto? ¿No lo han leído? Carrocería, dicen, perdón. Ah, carrocería, jóvenes. Estoy viendo que no lo han leído todavía. Ya tenemos una semanita, tenemos carrocería de madera. Ok. Entonces, carrocería de madera para el grupo 7 y 8. Al grupo 7 les toca el estudio de mercado en las carrocerías. Al grupo 8 le toca materia prima para esas carrocerías, o sea que es la madera y otros accesorios. ¿Está clarito? ¿No? ¿Está clarito? ¿Sí? Bien. Ambos van a tener 45 minutos para su trabajo de exposición. Comienza el grupo 7 a las 8:30, bajo este esquema que ya lo hemos explicado.
Máximo 15 minutos van a exponer en forma resumida o ejecutiva el tema asignado. Solamente el estudio de mercado de las carrocerías. ¿Está entendido? Solamente. No todo el estudio. Solamente. Bien resumidito. No copiado y pegado, sino un buen trabajo que yo tengo calificación para ello. Máximo 15 minutos. Terminan esa presentación porque todos tenemos que saber. Yo digo todo porque si bien es obligatorio para el 7 y 8 la asistencia, para los otros grupos pueden participar como oyente o vidente, como quisiéramos llamarlo. Y es bueno que participen. Es bueno que participen. ¿Ok? Entonces, terminada la exposición, pasan a presentarnos el trabajo que yo más evalúo. Es la evaluación del tema asignado. Criterio propio le he puesto para que entiendan que lo que ustedes han visto del trabajo que nos han presentado. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué deberían hacerse? ¿Sumaron bien? ¿Sumaron mal? ¿Tiene todo el contenido que ha dicho el profesor aquí como mínimo? ¿Está adecuadamente ordenado? ¿Están las conclusiones? ¿Tienen todos los capítulos? Etcétera, etcétera. Mínimo 10 minutos. Mínimo 10 minutos. Ustedes pueden organizarse en el sentido de qué herramientas para presentación pueden hacer, pero tiene que haber una exposición, una presentación. No me la van a enviar a mi correo, no me la envían a mi correo, va a ser directamente evaluada ahí. Entonces pueden utilizar PowerPoint, si lo ven, digamos que es lo más adecuado de ellos, o si no, digamos un Word que no es tan adecuado, o cualquier otra herramienta que he visto que algunos grupos en anteriores semestres me han estado presentando excelentes exposiciones. ¿Ok? Y luego de que se ha terminado la exposición del tema y la presentación de la evaluación, entramos a la parte de preguntas y respuestas. El grupo paralelo, ¿quién es el grupo paralelo? Si aquí estamos con el 7, el grupo paralelo es el 8. El grupo paralelo, el grupo 8, le va a hacer 3 preguntas a este grupo. Yo les voy a indicar quién. Ustedes hacen la pregunta y yo indico quién es el que va a responder, porque quiero hacer participar a todos los del grupo. Bueno, ya volvimos. Esto que estamos explicando, esto lo hemos explicado anteriormente también, ¿no? En nuestras últimas clases. Pero para recordatorio de todas maneras. Bien. Ah, no. Okay. Están viendo, ¿no? La lámina, ¿no? Sí, dicen. Ya, entonces estábamos explicando cuál es el procedimiento. El grupo paralelo hace 3 preguntas del tema relacionado. O sea, le va a preguntar al grupo 7 todo lo relacionado al mercado del producto, sobre su trabajo que ellos han presentado. Ustedes, grupo paralelo, grupo 8, todos los grupos paralelos tienen que leer el tema del grupo expositor. Todo, para poder hacer las preguntas. Pueden hacer las preguntas sobre
el tema mismo presentado o también teóricas sobre el primer cuestionario. Tráiganse previamente elaboradas las preguntas, no vengan a agarrar preguntas aquí en el momento, ¿no? Ni las preguntas tienen que ser, digamos, preguntas capciosas, direccionadas solamente con el trabajo. De esa manera yo veo que realmente ustedes se han elaborado previamente las preguntas, nada que ver de repente con lo que ellos han presentado. ¿Ok? Tráiganse más de 3 preguntas, porque de repente alguna de las preguntas está mal formulada y yo les pido que la cambien. ¿Ok? Entonces, esto hemos hablado, ¿cómo van a exponer? Ustedes ven la herramienta, ven que PowerPoint o lo que sea, como mínimo yo siempre digo PowerPoint porque es lo que más uno utiliza. 1 o 2 personas que sean, o 3 máximas que sean las que se encarguen de exponer. Busquen ustedes los mejores expositores ahí. Vuelvo a repetirle, la nota es la misma nota para todo el grupo. No va a ser mayor nota para los que están exponiendo, es para todo el grupo. Entonces aprovechen aquellos que tienen esas cualidades de ser buenos expositores. Les vuelvo a repetir, no hagan un trabajo donde todos presenten, que esos son los peores trabajos, porque no hay coordinación entre todos, ¿no? Y se notan mucho los altibajos. ¿Ok? Terminó el grupo 7, inmediatamente sigue el grupo 8 a presentar su tema de materia prima, estudio del mercado de la materia prima. El mismo procedimiento. Terminó el grupo paralelo, en este caso, el grupo 7 le hace 3 preguntas. ¿Ok? Yo con las preguntas voy a hacer participar a todos. A todos. Si fue una persona la que puso todo, a los otros 6, con las preguntas del grupo paralelo, más preguntas que yo haga, lo voy a hacer participar para evaluarlos a todos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Licenciado, Sí, yo soy del grupo 6, ¿sí? Del tema de los cascos. Sí. Nosotros estuvimos estudiando nuestro tema y a nosotros nos tocó la materia prima. Ya. Y al grupo 5 le tocó la parte del mercado. Sí, o sea, de casco. Sí. Usted la materia prima es polietileno, poliestireno, todas esas cosas. Sí. Estudiando el trabajo que usted nos envió, el proyecto, el título 2 es de la materia prima, pero leyendo todo el proyecto, en todo el proyecto habla de la materia prima. El capítulo 2 dice específicamente materia prima, pero continúa con todo el proyecto hablando de la materia prima. Mi pregunta era si nosotros vamos a exponer solo el capítulo 2 o con todo, del todo el proyecto, digamos, todo lo que habla de la materia prima. Capítulo 2. Ahí están viendo ustedes, digamos, de que es lógico pensar que es muy posible que se utilice, digamos, los términos o se siga hablando sobre materia prima o sobre producto a lo largo de todo el proyecto. Es lógico. De los cascos mismos se van a estar hablando todo el proyecto. Pero sí, es seguro que en la parte de ingeniería se habla mucho sobre la materia prima, procesos y todo eso. La parte de ingeniería del proyecto. A ustedes el capítulo de la materia prima del mercado. Mercado de la materia prima. Porque ¿qué va a hacer? Porque este proyecto va a adquirir su materia prima a través del mercado. Va a adquirir la de la Argentina, del Brasil, que estos son los oferentes. Entonces va a haber oferta, va a haber demanda, tiene que haber precio, cuál es el costo, y lo que llamamos comercialización es cómo se van a proveer, cuáles son los canales de provisionamiento. ¿Ok? Entonces, la metodología que hemos enseñado para el estudio de mercado en términos generales tienen que aplicarla para la materia prima. Fíjense si está todo eso ahí. Los otros no, vuelvo a repetirle, yo entiendo su pregunta, es que la materia prima se repite en tamaño, se repite en ingeniería, se repite hasta en la parte económica financiera, ¿no? Se repite ahí para ponerle valores. No. Solamente el estudio, el capítulo que le corresponde, el capítulo 2. Por decir, en el capítulo 2
lo que usted dijo, nuestros proveedores y todo, lo habla, pero no en el capítulo 2, sino más abajo del proyecto. Ah, ustedes lo han visto. Entonces, eso es importante. Fíjense el ordenamiento que tiene que tener, digamos, la información. En el estudio de mercado tiene que haber todo eso. ¿Para qué yo lo quiero? No es lógico pensar que yo lo voy a precisar esa parte de los proveedores. No, pero los proveedores indican bien. Yo más o menos me acuerdo de este proyecto. Braskem y Petroquín creo que son los proveedores y van a adquirir a través de ellos. Está en el estudio de mercado. Pero también puede ser que se repita por la parte de ingeniería o en la parte de tamaño, que están relacionados. Sí, especifica más. Sí. Ya, entonces nosotros, como nos tocó la materia prima, entonces solamente nos enfocamos en el capítulo 2 de la materia prima. Cuando ustedes, si es que le toca el estudio de ingeniería y vean todas esas partes, digamos, va a decir esto es repetitivo, no deberían de ser muchas cosas, hay que evitar lo repetitivo en cualquier trabajo. De repente ya están repitiendo lo que aquí está indicándose en materia prima. Ya, muchas gracias, licenciado. Ok. Bueno, no sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas. Bueno, yo les voy a enviar esta reprogramación ya con fechas, pero ya ustedes saben que el jueves hay que presentar el cuestionario. Lo único que vamos a hacer, lo que hemos hablado ahora, la definición de la fecha, ya lo van a tener presente. ¿Ok? Se lo voy a hacer llegar inmediatamente. ¿No hay ninguna pregunta más para que concluyamos la clase? Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles estamos avanzando materia. Ya. Estamos avanzando materia. ¿Ok? Gracias, licenciado. Hagamos lo siguiente. Este próximo miércoles, yo no quisiera avanzar materia y quedarme ahí, digamos, disculpen, y quedarme ahí a media y volver a retomarlo el próximo, de cuando terminemos todo el programa. Este miércoles no vamos a pasar clase para que ustedes lo aprovechen y vayan haciendo sus trabajos. ¿Ya? Me parece más prudente. O sea, el miércoles ya iba a comenzar nuevo material, pero mejor utilícenlo ustedes porque ya el viernes comenzamos todo lo que es evaluación de la primera parte. Entonces, este miércoles no vamos a tener clase. ¿Ya? ¿O quieren tener clase? ¿O quieren tener clase? Muy bien, licenciado. No, me parece que para no estar avanzando, quedarnos a media con una partecita y recién retomarlo de aquí a 2 semanas, porque van a ser 2 semanas que vamos a tener en evaluaciones, ¿no? En exposiciones. Ok, entonces quedamos con eso, ¿ya? El próximo día, miércoles, no vamos a tener clase con ustedes. Por ese motivo. Ustedes aprovechen este horario para que se junten en grupo. Bien, quedamos aquí entonces hasta el próximo viernes y el jueves espero el trabajo que tienen que enviarme. Gracias, licenciado. Hasta luego, bueno. Hasta luego.